La torcedura o esguince de tobillo es una lesión por distensión o rotura de ligamentos como resultado de un movimiento brusco que sobrepasa los límites normales de movilidad de la articulación. Este problema traumático es muy común. La mayoría de la gente se ha torcido un tobillo en algún momento de su vida. Su incidencia es de 1 entre 10,000 personas diariamente y representa 25% de todas las lesiones relacionadas con el deporte. Los huesos que forman la articulación del tobillo son el astrágalo y los extremos distales de la tibia y el peroné. Estos huesos se mantienen unidos por ligamentos que son bandas de tejido flexible y resistente. Los ligamentos más importantes de la articulación del tobillo son los siguientes. 1. Ligamento lateral externo. Este se divide en 3 fascículos: peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Y 2. Ligamento medial o deltoideo, el cual está formado por varios fascículos en forma de abanico que conectan al maleolo tibial con la región medial del astrágalo, el escafoides y el calcáneo. El tipo de esguince más frecuente es la inversión del pie. En esta situación, el tobillo se tuerce de tal forma que la planta del pie apunta hacia adentro, en cuyo caso se lesiona el ligamento lateral externo, sobre todo en su fascículo peroneo astragalino anterior. Las lesiones del ligamento deltoideo son poco frecuentes y se deben a torceduras del tobillo en eversión. En este caso, el tobillo se tuerce de tal forma que la planta del pie apunta hacia afuera. Con base en la intensidad en que se lesionan los ligamentos, los esguinces de talón se clasifican en leves, moderados y severos. Los esguinces leves son el resultado de una distensión no muy amplia de los ligamentos, con ruptura de un mínimo de fibras ligamentosas y dolor local, sin inestabilidad articular. La hinchazón es mínima o nula y la discapacidad funcional es insignificante. En los esguinces moderados, la distensión de los ligamentos es mayor que en los de primer grado y se produce ruptura de más fibras ligamentosas. La hinchazón es inmediata. La intensidad del dolor aumenta a tal grado que resulta difícil apoyarse en el pie afectado y hay pérdida de la función, pero la estabilidad articular se conserva. La mayoría de los esguinces de talón son de este tipo. En los esguinces severos hay rotura total de 1 o más ligamentos. La intensidad del daño, el dolor y la hinchazón son importantes y se asocian con inestabilidad articular. Lo más probable es que el paciente no pueda apoyar ningún peso en el pie afectado desde el principio de la lesión. La causa de los esguinces es traumática. Se pueden producir por una caída que hace que se tuerza el tobillo, caer mal en un pie después de saltar o girar, caminar o hacer ejercicio sobre una superficie irregular, sufrir una fuerte pisadura por otra persona, tropezar en las escaleras, meter por accidente el pie dentro de un hoyo, girar al caminar o correr, apoyar mal el pie, etc. Los signos y síntomas de un esguince de tobillo varían de acuerdo con la severidad de la lesión e incluyen sonido o sensación de chasquido al momento de la lesión, dolor y rigidez articular, hinchazón, aparición de moretones e inestabilidad del tobillo. El diagnóstico de los esguinces de tobillo es principalmente clínico. El dolor es la manifestación más común e importante, así como los datos de inflamación. Además, hay espasmo muscular y
Como resultado de ello, limitación o incapacidad funcional. Los estudios radiográficos son de gran ayuda para descartar lesión ósea cuando el trauma es muy intenso. El tratamiento incluye medidas generales, antiinflamatorios y fisioterapia. Las medidas generales son las siguientes. 1. Reposo. Evitar actividades que provoquen dolor, hinchazón o molestia. 2. Aplicación de hielo. Se recomienda aplicar una compresa de hielo en la región afectada durante unos 20 minutos cada 6 a 8 horas, las primeras 24 horas del accidente. Se debe envolver el hielo en tela, no aplicarlo directamente sobre la piel. 3. Compresión. En los esguinces es necesario limitar el movimiento de la articulación para permitir que ésta sane. Para ello, se debe comprimir el tobillo con una venda elástica durante unas 2 semanas según la severidad de la torcedura. No ajustar demasiado la venda para no dificultar la circulación. En los esguinces de tercer grado es necesario inmovilizar el tobillo mediante una férula rígida, por ejemplo, una férula bivalva u otro sistema ortopédico. Y 4. Elevación. Se debe mantener en alto la articulación inflamada, un poco más arriba del nivel del corazón, incluso al dormir. El efecto de la fuerza de la gravedad ayuda a reducir la hinchazón al drenar el exceso de fluidos. En la mayor parte de los casos, los antiinflamatorios de venta libre, como el ibuprofeno o el naproxeno, son suficientes para controlar el dolor y la inflamación. Se puede tomar cualquiera de ellos en las siguientes dosis durante 1 a 2 semanas. Una vez que disminuya la inflamación y el dolor, se debe iniciar una serie de ejercicios para restablecer la amplitud de movimiento, fuerza, flexibilidad y estabilidad del tobillo. Se deben realizar movimientos como si se fuera a escribir con el dedo gordo, trazando las letras del alfabeto en el aire. Este ejercicio se hace 3 veces por día. Luego vienen los ejercicios de resistencia, flexión plantar, dorsiflexión, inversión, eversión, fortalecimiento y equilibrio. Importante: no se debe dar masaje en las articulaciones dañadas, pues las manipulaciones lesionan más los tejidos y el proceso de curación se prolonga más tiempo. En los esguinces leves, el paciente puede reiniciar sus actividades ordinarias en 2 a 3 semanas. Los pacientes con esguinces moderados necesitan reposo de 3 a 6 semanas antes de volver a la actividad normal. En los esguinces severos, la recuperación lleva 8 semanas o más para que los ligamentos sanen. En términos generales, los esguinces de cualquiera de los 3 grados se pueden tratar en casa. Sin embargo, en los casos en los que haya fractura o dudas en el diagnóstico, así como cuando los huesos estén fuera de su posición o persista la sintomatología, se debe acudir a consulta médica con un traumatólogo. El hecho de no tratar adecuadamente un esguince de tobillo, realizar actividades demasiado pronto después del esguince o sufrir esguinces de tobillo reiterados puede traer las siguientes complicaciones: dolor crónico de tobillo, inestabilidad de la articulación y artritis del área lesionada. Una mala curación de los ligamentos del tobillo puede dar lugar a una inestabilidad crónica de la articulación, cuyas características principales son dolor persistente,
esguinces recurrentes y sensación de falta de estabilidad, como si el tobillo estuviera débil, sin fuerza.